clase de hoy. Hoy vamos a hablar nosotros de otro módulo distinto, porque ya terminamos de hablar de los epitelios, hablamos bastante de los epitelios, vimos bastante ejemplos de dónde encontramos epitelios, cuál es su función, y hablamos ciertas cosillas sobre el estroma. El estroma, que a veces le llamamos lámina propia, que le llamamos tejido conectivo, ¿no? El tejido conectivo es el que le va a dar soporte a ese parénquima que discutimos en el concepto de la clase anterior. Entonces, hoy vamos a estudiar un poquito, pues, habiendo visto ya los epitelios, vamos a ver en qué consiste ese tejido conectivo. ¿Qué características tiene él que tiene la capacidad de proveer sostén mecánico y metabólico a esos epitelios y a otro tipo de células que eventualmente seguiremos nosotros conociendo a lo largo del curso? Mi carro está adelante para que sepas. Bien. Esta Ok, entonces en el tejido conectivo nosotros lo que vamos a encontrar esencialmente son otro tipo de células y una matriz especializada. Esas características son las que nos van a ayudar a nosotros a entender cómo ese tejido conectivo le da sostén a, en este caso, digamos, a los epitelios. Este tejido conectivo también va a ser rico en agua, que va a tener una cuestión que se llama el fluido intersticial, que tú lo conocerás con más detalle cuando des tu curso de fisiología, porque vas a ver que ese fluido intersticial funciona como un compartimiento, donde el fluido puede pasar hacia las células y viceversa. ¿Cómo pasa y qué fuerzas rigen ese paso? Eso nosotros lo veremos, eso ustedes lo verán eventualmente en sus próximos cursos. Gracias a ese paso de sustancias, ese tejido conectivo le permite en este caso, los epitelios, poder recibir su aporte gaseoso, o sea, su oxígeno, su glucosa, sus otros metabolitos, y permite que se retiren los desechos metabólicos de ellos. Esencialmente en el tejido conectivo vamos a estudiar un concepto que se llama la matriz extracelular. En esa matriz extracelular vamos a encontrar varias cosas: proteínas y esencialmente agua, que esa agua es la famosa sustancia fundamental amorfa. Esos conceptos los vamos a estar repitiendo bastante a lo largo de esta clase y la clase del viernes, si no me equivoco. Entonces, esta sustancia fundamental amorfa, que en inglés se llama ground substance, esencialmente es agua, pero no es agua sola, es agua con otras moléculas que usted conocerá a lo largo de este módulo de tejido conectivo. Va a ser agua con protoglucanos y glucoproteínas. Parece que es lo mismo, que ambos tienen un componente de proteínas y un componente de azúcar, pero son moléculas que van a tener distinta función. También conoceremos nosotros a los glucosaminoglicanos, nuestras siglas GAG, una palabra bastante extensa, diría yo, y también importante que esa sustancia fundamental amorfa va a tener iones. Bien, habíamos nosotros dicho la clase pasada, o alguna clase anterior, que los epitelios tienen una membrana basal. Y esa membrana basal, que es la que está aquí esquematizada por el rosadito, sirve como una frontera entre el epitelio y el tejido conectivo, pero a la vez permite el paso de sustancias, ¿ok? A pesar de que están divididos, están comunicados estos dos compartimientos. Entonces, esta conexión hace que se puedan pasar moléculas de un sitio a otro sitio. Eso ocurre gracias en parte a las glucoproteínas estas multiadhesivas. Vamos a ver con ejemplo ya son la fibronectina, la condronectina, dependiendo de qué tipo de tejido conectivo nosotros estemos estudiando. Entonces veremos eventualmente también, yo creo que eso lo he mencionado ya, recuerda que los vasos sanguíneos también tienen su epitelio, que es el endotelio. Por lo tanto, esos vasos sanguíneos también van a tener su interacción con su respectivo estroma. Entonces ahí se van a intercambiar
sustancias de la sangre con las respectivas células y viceversa. Importante, en este punto tienes que tener bien claro el concepto de que en el epitelio no hay vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos nosotros los vamos a encontrar, recuerda, en el tejido conectivo. Repito, el epitelio no tiene vasos sanguíneos. Los vasos, que son los que le proveen soporte metabólico a este parénquima, a este epitelio, nosotros los vamos a encontrar en los vasos sanguíneos. Bien. Cuando vemos los tejidos conectivos, vamos a ver que hay un predominio de esa matriz extracelular. Pero dependiendo del tejido conectivo que estemos estudiando, vamos a encontrar proporciones distintas de células, de proteínas y de sustancia fundamental amorfa. Veremos que eventualmente la proporción de estos elementos va a constituir distintos tipos de tejidos conectivos, que eso lo veremos en la próxima clase, que definitivamente van a tener distinta función. Todo esto que usted aquí a la derecha, solamente para mencionarlo, todos son primos hermanos. Todos son tejidos conectivos, pero todos van a tener también una distinta función. ¿Okay? Eventualmente vamos a hablar individualmente de cada uno de ellos y definiremos cuáles son algunas de estas funciones. Desde el punto de vista embriológico, toda la familia de los tejidos conectivos derivan del mesénquima embrionario. Es un concepto que yo me imagino que ustedes habrán conocido ya en su curso de embriología. Palabras más, palabras menos, o sea que los tejidos conectivos van a derivar del mesodermo. Por eso es que todos los tejidos conectivos van a ser bimetina positivos, porque comparten ese filamento intermedio. Y a su vez hace que esa bimetina no sea muy útil. ¿Por qué? Porque marca muchas cosas. O sea que es un marcador que no es específico. ¿Okay? Claro, me dice que es un tejido conectivo, pero no me dice cuál es. Entonces, si tú quieres saber cuál es, pues va a tocar indicar otros marcadores. Esto que tú ves aquí a la derecha es esencialmente el mesénquima embrionario. Es un tipo de tejido conectivo, un tipo de tejido embrionario donde lo que tú encuentras son células indiferenciadas, o sea, células que se pueden diferenciar en cualquier tipo de tejido conectivo. Pero tú me dices aquí, ¿qué tipo de célula es esta? ¿Va a ser un cartílago? ¿Va a ser un hueso? ¿Va a ser un fibroblasto? No lo sé. Va a ser la que le dé la gana diferenciarse. Porque recuerda que nosotros tenemos, cuando somos chiquititos, unos embrioncitos, células que se diferencian hacia otros tipos de células. Por eso que son indiferenciadas. En este momento, ellas pueden escoger la carrera que le dé la gana. ¿Okay? Medicina, derecho, contabilidad, bla, bla, bla. Todo lo que tú quieras. Entonces, por eso es que todas derivan de aquí. Por eso es que los tejidos conectivos, el que más te guste, todos son primos hermanos. Entonces, estas células van a tener un núcleo como tú lo conoces ya. Un núcleo con cromatina vesicular, o sea, eucromatina, y también nucleolo. Ves que el núcleo es grande. ¿Por qué? Porque estas son células con alta actividad de síntesis. ¿Y qué tienen que sintetizar? Su matriz donde ellas existen. Y tiene que tener la maquinaria para eventualmente diferenciarse en la célula del tejido conectivo que corresponda. Hay un concepto importante aquí que también se llama o corresponde con el tema de la morfología. Así como nosotros discutimos que hay células planas o escamosas, cilíndricas, cúbicas, hay otras células que son alargadas, ¿okay? Como esta que ves aquí en la imagen. Estas células alargadas reciben el término de células fusiformes. Son células así bien alargaditas que por lo general tienen los bordes así, en inglés es stapler, los bordes adelgazados sería en español. Son células que se llaman fusiformes. Por lo general, gran parte de las células del tejido conectivo, una gran cantidad de ellas comparten esta morfología fusiforme. Entonces, este mesénquima embrionario es bien versátil. No solamente se derivan células del tejido conectivo, sino también células que van a pertenecer al sistema hematolinfoide, elementos de los vasos sanguíneos, tejido muscular, etcétera. O sea, es bien rico en todo este tipo de tejidos diferenciados. O sea, todos tienen un origen similar. Bien. Conocer estas células madre, como yo lo creo que les algún momento, eso tiene utilidad en el tema este de la medicina regenerativa. O sea, lo ideal sería el día de mañana agarrar una célula indiferenciada
y poder regenerar células que se han perdido por X, Y o Z enfermedad. Entonces, una cuestión que hay que destacar es que los adultos tenemos células madre también. No son full indiferenciadas, pero se pueden diferenciar en ciertos tejidos si nosotros perdemos algunas de ellas. Sobre todo las células que tienen alto recambio. Por ejemplo, en tu médula ósea hay células madre o células progenitoras que se pueden diferenciar en cualquiera de las familias de los leucocitos, ¿no? Dependiendo de cuál sea la necesidad en ese momento. Y también dijimos que había, pues, células madre o células progenitoras en los epitelios, que son tejidos de alto recambio. Pero para el tejido conectivo, esta realidad es un poco diferente. Realmente el tejido conectivo, su capacidad de regeneración no es que sea nula, pero no es tanto así como el epitelio. Yo sé que el tejido conectivo pues tiene un poquito más dificultad para regenerarse en ese sentido. Eso lo vamos a discutir, por ejemplo, con más calma cuando lleguemos al cartílago. Ahí se ve bien la limitación de un tejido en regenerarse. Por eso lo vamos a dejar cuando hablemos nosotros de el cartílago. Bien, dijimos entonces que el tejido conectivo tiene células, matriz y también tiene agua. ¿Okay? Vamos a comenzar hablando de las células del tejido conectivo, que esa es la parte que usted pues estará un poquito relacionado, digo yo. Bien, la célula probablemente más importante del tejido conectivo le vamos a llamar nosotros el fibroblasto. Virtualmente el fibroblasto tú lo encuentras en todo tu cuerpo, prácticamente en todos tus tejidos conectivos. Es una célula universal. La función del fibroblasto va a ser secretar colágeno. Ahorita vamos a ver más o menos cómo ocurre ese fenómeno. En el tejido conectivo también encontramos varias diversas familias de células. En este caso, el fibroblasto es una célula mesenquimal. Pero todo lo que son macrófagos, plasmáticas y mastocitos son células que son de línea de leucocitos. O sea, realmente son células con función de defensa. Recuerda que tu cuerpo, tú tienes como tus soldaditos que siempre están vigilando y están dispuestos a defenderte cuando tu cuerpo entra bajo ataque. Bueno, la única forma que te defiende un ataque es que vean al agresor. Y ese agresor es presenciado gracias a la acción de este tipo de células, que son esencialmente leucocitos. Después te puedes ver con esta tabla del libro cuáles son las funciones principales de este tipo de células. Yo les las voy a mencionar porque eventualmente hablaremos de cada una de ellas. Bien, este que está aquí es el fibroblasto. ¿Ves? Una clásica morfología fusiforme, una célula bien alargadita. Y lo que está en el fondo de él es su matriz extracelular. Todo eso rosado que tú ves, todo eso son fibras de colágeno. Entonces, ese fibroblasto va a ser, peso por peso, la célula más común del tejido conectivo. Su función es secretar elementos del tejido conectivo, siendo el más prominente el colágeno. Vamos a ver que colágeno no solamente hay uno. De hecho, colágeno hay muchos tipos, 30 por allá. Pero bueno, yo solamente les voy a presentar y pedir que ustedes aprendan los tipos más importantes. La verdad que me parece irrelevante saberse 30 tipos de colágeno, pues yo no me sé los 30 y aquí estoy. Así que pues me parece también tonto o innecesario que usted se aprenda las cosas a ese nivel. Sí es importante que sepan que de forma colectiva, el colágeno es la proteína más abundante del cuerpo. Eso lo podemos discutir después en cuanto a las proteínas más abundantes, pero peso por peso el colágeno es súper abundante. Por ejemplo, todo lo que es su dermis. Cuando tú ves la piel y ves toda la dermis que subyace, todo eso es colágeno. Todo lo rosado, todo eso va a ser colágeno. Los huesos es colágeno. Lo que pasa es que es un colágeno que se va a calcificar, o sea, que va a tener una matriz también inorgánica que esencialmente es calcio, entre otros elementos inorgánicos. O sea, el colágeno ese está virtualmente en todo el cuerpo y si hay colágeno en todo el cuerpo, quiere decir que también hay fibroblastos en todo el cuerpo. Pero bueno, el colágeno vamos a hablar con más calma un poquito más adelante. No solamente produce colágeno el fibroblasto, produce otras proteínas como la elastina, que también veremos, y todas estas moléculas con nombres fancy que ya le mencioné anteriormente. Todas ellas son función del fibroblasto. Fibroblasto es como una ferretería, ponte. Cuando en tu casa algo se daña,
¿no? Que se rompió una pluma del agua, o se rajó una pared, o se dañó una cerradura. Bueno, todo lo que tú requieras para reparar cualquiera de esos daños, tú lo consigues en una ferretería, ¿ok? El fibroblasto quizás hace algo similar. Todo lo que requiera tu matriz extracelular, el fibroblasto tiene de alguna u otra forma los elementos para sintetizarlo y favorecer que eventualmente se repare. Claro, ¿no? Ocurre lo propio. Es como si tú vas a la ferretería, tú compras un martillo, tú compras unos clavos, tú compras un drill. O sea, tú tienes que después construir lo que vas a reparar o hacerle en parche, ¿no? O sea, la materia en bruto no te va a reparar el problema. Lo mismo ocurre con nuestras proteínas de la matriz extracelular. La materia prima en bruto no es útil. Tiene que sufrir muchas modificaciones, sobre todo el colágeno, para que sea útil en nuestra matriz. Eso lo vamos a discutir más adelante cuando hablemos del colágeno per se como tal. El fibroblasto puede tener distintos tipos de actividad metabólica. Hay un fibroblasto que sintetiza mucho colágeno, que es el que llamamos fibroblasto per se como tal, y hay otro fibroblasto que no está secretando activamente colágeno. Ese fibroblasto le llamamos quiescente porque no está secretando, o también le puede llamar fibrocito. Ahora que no me gusta ese nombre, para mí, fibroblasto quiescente o fibroblasto silente, prefiero llamarle, pero fibrocito suena medio raro. Bien, ¿qué ocurre? ¿Por qué un fibroblasto tiene que secretar activamente colágeno? La palabra mágica ahí es activamente. Bueno, porque tú estás teniendo algún daño en tu cuerpo. Cuando tú ves patología, hay una clase que se llama la reparación del tejido. La función de secretar los componentes de esa cicatriz en el nivel anatómico que sea, eso va a ser función del fibroblasto. O sea, cuando el fibroblasto tiene que secretar colágeno, adquiere las propiedades que nosotros conocimos que son características de una célula activa en la secreción de proteínas. O sea, va a ser una célula grandotota, llena de retículo rugoso, llena de Golgis, con un núcleo grandotote, activo en la transcripción de proteínas. En este caso es el colágeno. O sea que en este caso el fibroblasto fue reclutado. El tipo se pone en modo secretor de colágeno. Mientras que ahorita mismo que yo no estoy bajo ataque, yo no necesito reemplazar mi colágeno ni secretar más. Por lo tanto, mis fibroblastos están quietecitos, están en modo silentes, en modo ahorro de energía. Y se ponen así chiquititos, más alargaditos, más celulares, menos citoplasma, menos retículo rugoso. Y el núcleo ves que adquiere un carácter heterocromático. Bien, aquí está una cuestión que me preguntaban alguna vez por el chat. ¿Por qué un núcleo heterocromático no tiene nucleolo? Esto se puede ejemplificar muy bien en esta diapositiva. El nucleolo es una región especializada del núcleo que es útil para la transcripción de proteínas. O sea, una célula con nucleolo es una célula activa en la secreción de proteínas. Transcripción, síntesis y secreción de proteínas. Ejemplo, hepatocito. Ejemplo, el fibroblasto que secreta activamente colágeno. Necesitas núcleos grandes, núcleos que están activos en la síntesis, perdón, en la transcripción de esas proteínas. Pero si yo no requiero transcribir proteínas, mi núcleo puede pasar a un núcleo no transcriptor, un núcleo tranquilito, un núcleo quieto. Ese núcleo quieto, por así decirle, es un clásico núcleo pequeño heterocromático. Acuérdate que los núcleos heterocromáticos no tienen esa actividad tan alta de transcripción. Por eso es que están así todos tinturalmente basofílicos. Entonces, además está decirles que en ese sitio un nucleolo como tal no será necesario. Ahora, si una persona sufre una lesión y requiere reparar el tejido, este fibrocito flaquito va a comenzar a engordarse y se va a transformar en este fibroblasto secretor activo de colágeno. ¿Eso ocurre cómo? Gracias en respuesta a los factores de crecimiento. Uno de esos es el factor de crecimiento transformante beta, que yo asumo que usted conocerá en su clase de la reparación del tejido por el momento.
Pero hasta allá, pues, no les puedo llegar yo todavía hasta esa clase. Pero el punto es que la célula puede ir de un estado a otro dependiendo de los requerimientos del cuerpo. Y ver las características, por ejemplo, del núcleo, te ayudan a ti a decir si la célula está en modo activo o está en modo quiescente. Y el fibroblasto no es la excepción. Aquí los comparas, ¿no? Ves aquí grandotote el fibroblasto activo. Ves que el núcleo es grandotote, una cromatina vesicular, pues el nucleolo por un tema de tinción no se ve tan prominente, quizás sea este, quizás aquí también hay nucleolo, son células que están sintetizando activamente colágeno, mientras que cuando están dormiditos son como este que está acá. Esencialmente una rayita. El núcleo casi ni se ve, chiquitito, poco citoplasma. Entonces, este fibroblasto chiquitito es un fibroblasto que está dormidito, que él está ahí vigilante por si hay algún cambio. No le ha llegado todavía, no le ha llegado todavía la señal, pero este que está grandotote aquí sí le llegó la señal. Entonces, él se transforma, cambia para entrar en su modo secretor activo de colágeno. Entonces, hasta este punto capta la forma de la célula. Es una célula con morfología fusocelular o fusiforme también le llaman. Y otra cosa importante, a diferencia del conectivo, perdón, del epitelio, perdón, a diferencia del epitelio, ves que las células aquí están separadas. Los fibroblastos están separados unos de otros. O sea que los fibroblastos son células discohesivas. ¿Ok? Eso es muy distinto, es una característica fundamental que lo va a distinguir a él de los epitelios. En este caso, esa discohesividad. Son células que están sueltas. Bien, aquí hay otro esquema para que diferencies al fibroblasto activo del fibroblasto quiescente. El activo es grandotote, que tiene un núcleo secretor activo de colágeno, mientras que el quiescente ya, prácticamente es una rayita, es como una comita. Él está en un modo silente, tranquilito, poco organelo, núcleo heterocromático, hasta que le den la señal de activarse. Pero mientras eso no ocurra, él va a quedar así chiquitito. Así no gasta energía, así está vigilante, etc. Eso es eficiente para el cuerpo. Ah, mira, aquí lo dice. Bien, supongamos que tú sufres una lesión. No vamos a ser tan drástico. Tú estás en tu casa cocinando y ¡fácata! Te cortas sin querer queriendo. Una cortada, ponte en el dedo índice de la mano derecha de 1 centímetro. Comienzas a sangrar, etcétera. Tú agarras una servilleta, te haces presión un rato hasta que eventualmente dejas de sangrar. Bien, ¿el sangrado por qué fue? Porque en esa cortada, en esa lesión cortante, se seccionaron vasitos. ¿Okay? Al hacer presión, tú aprietas los vasitos y de una forma mecánica, ahí, entonces los vasitos se van cerrando. Entonces esa sangre tiene plaquetas, las plaquetas se comienzan a agregar y las plaquetas esas hacen lo que le llamamos un tapón plaquetario. El tapón plaquetario sella el defecto, paró el sangrado y una vez entonces que ocurre todo eso, viene entonces la reparación del tejido. Obviamente esto es mucho más complicado, viene la inflamación, etcétera, pero vamos a saltar a la parte de la reparación del tejido, donde vienen los albañiles. Los fibroblastos son como si fueran nuestros albañiles. Entonces, en respuesta a esa cortada de tu dedo, entonces tus células que quedaron ahí remanentes comienzan a secretar un montón de señales que, entre otras cosas, atraen fibroblastos. Entonces, esas células que están en ese sitio, que está todo revuelto, comienzan a secretar factores de crecimiento. El más importante para la reparación del tejido, repito, es ese factor de crecimiento transformante beta. Ese factor va a hacer que el fibroblasto se ponga en su forma activa y comience a secretar entonces colágeno para poder sellar ese defecto. Porque literalmente una cicatriz es un repello, literalmente. Es como repellar una pared. Entonces, en ese sentido, hay otros conceptos que son regeneración y reparación del tejido. Eso, repito, eso forma parte de otra clase. Si tienes curiosidad, la puedes ver en mi canal de YouTube, que ahí yo grabé una no hace mucho tiempo. Bien, es raro que tú encuentres mitosis cuando tú estudias el fibroblasto. Si tú encuentras una mitosis cuando estudias un fibroblasto, quiere decir que ese fibroblasto está siendo estimulado.
hasta que se muestre lo contrario, eso es patológico. Algo está haciendo que ese fibroblasto cambie, se ponga activo, se ponga a trabajar. Lo más probable es que, quedando en la parte inflamatoria, tu cuerpo esté bajo ataque y entonces los factores de crecimiento favorezcan la proliferación del fibroblasto con la intención de que se pueda secretar bastante colágeno para que así se pueda sellar el defecto que se originó producto de esa lesión al tejido. Hay ciertos fibroblastos que se van a diferenciar en una célula que se llama el miofibroblasto. El miofibroblasto es una célula con actividad contráctil, porque él tiene filamentos de actina. Bien, ahorita vamos a explicar cómo funciona más o menos eso. Por ejemplo, vamos a decir que la cortada fue más de 1 centímetro. Una cortada fue 3 centímetros, ¿ok? O sea que la cortada, uy, qué chuleta, está foco, una brechota aquí en el brazo, a la vida, man, y tú te la tapas y está abierta, ni modo, tienes que ir al cuarto de urgencia, qué ley. Ni modo, pues va aquí al Santo Tomás que te queda cerquita, la van a limpiar la herida porque eso está sucio, no está estéril, aquí tiene que estar estéril. Vas a ver después que un elemento que impide la reparación de una herida es el crecimiento de microorganismos, por eso es que hay que limpiar la herida. Y lo otro que van a hacer después es que te van a suturar la herida. ¿Por qué? Porque la sutura lo que hace es aproximar los bordes. Y por un tema mecánico, es más fácil que una herida sane cuando los bordes son aproximados. Por un tema que más que todo es mecánico. Los miofibroblastos hacen algo similar. Ellos, como tienen una capacidad contráctil, agarran los bordes de la herida y poquito a poquito comienza como a jalar la herida con la intención de aproximar los bordes. Es más, voy a corregir lo que dije. No es que el miofibroblasto imita. Nosotros imitamos a mayor escala lo que el miofibroblasto hace de forma normal con una herida. Claro, ¿no? Si la herida es muy grande, pues el pobre miofibroblasto se queda cortito. Pero esencialmente el miofibroblasto hace eso. Agarra un extremo en la herida, agarra el otro y ¡pum! Los acerca para que por un tema mecánico la herida sea más fácil de reparar. Eso ocurre gracias a el miofibroblasto. Vamos a discutir un poquito este concepto, ¿no? Mira, cuando el daño es superficial o el daño no es tan extenso, dependiendo del tipo de tejido, el tejido se puede reparar a la perfección, sobre todo los tejidos con gran capacidad de proliferar. Por ejemplo, la cortadita esta, si es superficial, probablemente eso sane y tú ni te das cuenta y tu dedo queda nuevecito. Es más, parece que nunca te hubieras cortado. Cuando digo superficial, me refiero a una herida que máximo llega a la dermis superficial. Por lo tanto, todos esos tejidos de arriba, todas esas células, se pueden entonces proliferar y pueden reemplazar todo ese tejido que se dañó por la lesión. El problema es cuando la lesión es más grande, es menos controlada. Por ejemplo, con isquemia, mucha inflamación o un trauma muy grande. Entonces la herida es multicapa. O sea, una herida que se agarra de epidermis, de dermis, superficial, profunda, subcutáneo. Ya ahí, cuando el daño es muy grande, es más difícil y ahí sí queda rellenar el espacio ese con un parche. Ese parche lo va a proveer el colágeno que secretan los fibroblastos. Y eventualmente va a venir la acción de los miofibroblastos. Lo repito, obviamente pues hay un montón de elementos que si no te cuidas la herida van a impedir que la herida sane adecuadamente. Digo, para eso existe la medicina. Si los miofibroblastos hicieran todo el trabajo, no hubiera cuarto de urgencia ni sutura ni esas cosas, ¿no? Obviamente ellos van a hacer su trabajo, pero tienen su cierta y obvia limitación. Bien. Un segundito. Los adipocitos, que asumo que usted los leyó en la clase anterior, solamente para mencionarlos, porque eventualmente lo haremos en su propia clase. El adipocito es una célula grandotota que esencialmente está llena de lípidos en su citoplasma. Esencialmente el adipocito vamos a estudiar que tiene una función metabólica. Esa grasa cuando hace falta
se puede transformar en energía. Y la grasa esa también funciona como un abrigo, o sea, preserva el calor y por eso permite aislamiento térmico. Pero vamos a hablar con mucho más detalle del adipocito cuando llegue el respectivo momento. Del que sí vamos a hablar nosotros es del macrófago. El macrófago es una célula muy versátil, tiene muchísimas funciones, siendo la principal que hemos discutido hasta este momento su función fagocítica. O sea, no solamente come microorganismos, sino que él come cosas de tu cuerpo que ya no sirven. Por ejemplo, cuerpos apoptóticos, pero también se come colágeno que nos sirve, también se come elementos de la materia extracelular que nos sirven para que estos sean eventualmente recambiados. ¿Cuándo ocurre eso? Por ejemplo, cuando hay mucha inflamación y el tejido queda muy lesionado. Entonces el macrófago ahí es como el carro de la basura. El tipo lleva y todo lo que no sirve se lo come y queda, por así decirlo, el sitio este de la herida lo más limpio posible. Como todo buen leucocito, el macrófago va a tener varios estados, pero esencialmente tener un estado tranquilito, o sea, quiescente, y un estado activado. Cuando el macrófago se activa, él crece, ¿ok? Su núcleo crece y entonces se convierte en un macrófago, ya sea comedor, o sea, fagocitador, o un macrófago reparador del tejido, respectivamente llamados macrófago activado por la vía clásica y macrófago activado por la vía alternativa. Por ejemplo, estos que usted ve aquí, llenos de algo negro en su citoplasma, son macrófagos que se comen, por ejemplo, el polvo del ambiente. Las personas que fuman mucho, que se la pasan inhalando humo y cigarrillo, parte de esas partículas llega a su vía aérea inferior, a sus alvéolos, y ahí los macrófagos se fagocitan, se comen literalmente esas partículas y las podemos ver en su citoplasma. O se llama macrófagos de polvo o células del polvo, y esa condición donde puede ser pigmento de cigarrillo o también puede ser pigmento ese de smoke del ambiente, o se llama antracosis. Entonces, ese es un método que tenemos para que nosotros, ese polvo no se quede ahí, ese polvo se lo comen los macrófagos. Esa es su función en ese momento. Entonces, los macrófagos están constantemente vigilando prácticamente de forma global todos nuestros tejidos. Encuentras macrófagos literalmente en todas las partes de tu cuerpo. Por eso es que también se le llama a ellos histiocitos. Probablemente una palabra que ya has escuchado. Histiocitos de histios o histos de tejido y cito de células, o sea, células de los tejidos. Esa es otra forma de llamarle a los macrófagos. Si lo verás como más aumento, verás que el macrófago en su citoplasma tiene muchas indentaciones. Esto te refleja ahí, la gran actividad que él tiene de comer, de fagocitar o de hacer pinocitosis. Obviamente para esto él debe tener bastantes lisosomas en su citoplasma. Bien, los macrófagos son células con diferenciación terminal. El macrófago proviene del monocito. O dicho otra palabra, otra forma, el monocito es el papá del macrófago. Todo esto pertenece a lo que nosotros le llamamos el sistema mononuclear fagocítico. Es un sistema derivado de los monocitos, que están constantemente vigilando nuestro cuerpo. Cosa que si algo extraño entra, estos monocitos van desde la sangre, salen a los tejidos y entonces en los tejidos se van a diferenciar en macrófagos. Y en ese sitio los macrófagos nos van a defender de esa potencial amenaza. Repito, en la sangre el monocito está circulando, ¿ok? Cuando el monocito sale a los tejidos, entonces se va a diferenciar en macrófagos y el macrófago hará su respectivo trabajo, sea cual sea el que corresponda. Y una vez ahí, el macrófago puede quedarse viviendo muchos años. Por eso es que dicen que residen en los tejidos. Todo esto forma parte del fenómeno de la inflamación. Un dato importante aquí es que los monocitos y los leucocitos en general abandonan la circulación en las vénulas pequeñas. En este caso, más precisamente, las vénulas postcapilares. ¿Por qué?
porque eso no es mentira como tú ves las películas que están operando y seccionan una arteria y la sangre sale como un chorrito. Eso no es mentira. La sangre arterial corre a una presión o una velocidad bien alta, tan alta que al monocito o al leucocito en general le es difícil hacer contacto con la pared del endotelio y entonces escaparse y migrar hacia los tejidos conectivos. Es como si, por ejemplo, tú quisieras bajarte del metro en movimiento. Pues no se puede. Aparte que te vas a matar, pues no funciona. Es muy difícil. Entonces tú te bajas del metro cuando el metro se detiene. Lo mismo ocurre aquí con la sangre y los leucocitos. En estas vénulas pequeñas, la velocidad de la arteria prácticamente toda se frenó. En esa vénula postterminal, la sangre corre muy lento. Entonces es el sitio ideal para que el leucocito abandone la circulación y vaya a batallar al sitio que está siendo atacado. ¿Ok? Entonces los monocitos y sus derivados están vigilando prácticamente todo nuestro cuerpo. Entonces todo ese sistema de forma colectiva recibe el término de sistema mononuclear fagocítico. Es como un sistema de vigilancia que tenemos nosotros. En el pasado se llamaba sistema retículo endotelial, pero eso se cambió porque se descubrió que el endotelio no tiene actividad fagocítica. ¿Qué ocurre? Cuando tu cuerpo entra bajo ataque, por la razón que sea, la que más te guste, no vamos a entrar en detalle, los macrófagos, entre otras células, son como unos soldaditos. Los tipos entran a pelear, son llamados a el servicio. Entonces, el monocito que está por ahí patrullando, le tiran el pitazo, le dicen hora de pelear, y el tipo, por un proceso que se llama quimiotaxis, o sea, una señal química que le dice a él que el sitio de batalla es en el dedo índice de la mano derecha, en la falange distal, él llega hasta allá. Cuando llega hasta allá, él sale del vaso y se va a transformar entonces en un macrófago. Su morfología cambia, sus organelos también proliferan. Se convierte en una célula lista para batallar. Entonces ese macrófago tiene actividad fagocítica, va a comer microorganismos o cosas que no son necesarias, pero también puede, cuando se acaba la inflamación, viene la contraparte del macrófago. El clásico, que es el fagocitador, una vez que el ataque terminó y el cuerpo ganó la batalla, entonces viene la reparación del tejido. Ahí el macrófago se diferencia entonces, perdón, el monocito se diferencia entonces en un macrófago de la vía alternativa. Este es un macrófago todo lo contrario, reparador del tejido. O sea, que este es un macrófago que secreta factores de crecimiento, por ejemplo, para atraer fibroblastos y también secreta elementos que son antiinflamatorios. Otra función que tiene el macrófago es presentar antígenos. Eso vamos a discutirlo con más calma en la clase de organolinfoides, porque eso hay bastante que hablar. Pero para que tú veas que el macrófago literalmente hace de todo. Esto que tú aquí en la imagen, estos todos son macrófagos. Son células grandes con abundancia de citoplasma y con un núcleo que es irregular. De forma colectiva le llaman un núcleo que tiene forma como un frijolcito o un núcleo arriñonado. Lo ves aquí, ¿no? Arriñonado, pero hay veces que no es tan así, tan, tan arriñonado. El núcleo es de una morfología variable. ¿Qué hago yo para reconocer al macrófago? Bien, recuerda que tiene que se llama histiocitos. También le llaman histiocitos epitelioides o macrófagos epitelioides. ¿Por qué? Porque son células que tienen abundante citoplasma. Eso los va a diferenciar de los linfocitos, que son células con poquitito citoplasma. O sea, cuando yo veo inflamación y veo estas células que se ven epitelioides, o sea, células grandototas, con un núcleo medianamente arriñonado y bastante citoplasma, es como, por así decirlo, una identificación por descarte. O sea, no son ni neutrófilos, primero, hay inflamación, y no son ni neutrófilos, no son linfocitos, no son mastocitos. La única que tiene esa característica así y son discohesivas van a ser entonces los macrófagos. Y verás eventualmente que son células de inflamación crónica. De hecho, son el protagonista de la inflamación crónica. ¿Por qué? Porque ellos persisten, como dice la palabra, crónico. Algunos son prácticamente eternos, pero yo creo que eso podemos hablar un poquito más adelante. Como dice aquí, ¿no?
Abundante citoplasma pálido y un núcleo grandotote eucromático con núcleo prominente. Porque recuerda que él también puede secretar factores de crecimiento que al final del día son proteínas, entre otro tipo de sustancias dependiendo de. Pero bueno, son células grandototas con bastante citoplasma. Eso te ayuda a ti a diferenciarlos cuando los quieres buscar en sitios de inflamación. Bien, los macrófagos, la aplicación médica de ellos. Los macrófagos fagocitadores son destructores, son basureros, se comen lo que sea, todo lo que el cuerpo no necesita. Los macrófagos son sobre todo prominentes, como te dije anteriormente, en inflamaciones crónicas. Como dice la palabra, una inflamación crónica es una inflamación de difícil resolución. ¿Y por qué es de difícil resolución? Porque yo no he podido eliminar a el agente que me está causando ese tipo de inflamación. Hablando del tema infeccioso, esto quiere decir que la inflamación crónica va a ocurrir en respuesta a un agente infeccioso difícil de eliminar. El mejor ejemplo de esto ocurre con la tuberculosis o con el Mycobacterium tuberculosis o, de hecho, con las micobacterias en general. Pero vamos a enfocar en la tuberculosis porque la tuberculosis es algo característico de nuestro medio. O sea, es algo característico que nosotros encontramos aquí en Panamá. Por elementos que tú conocerás con más calma en tu clase de microbiología, el Mycobacterium tuberculosis tiene mecanismos para evadir la fagocitosis, para chifiar la fagocitosis. Entonces, cuando el macrófago no puede fagocitar algo, el macrófago se comienza a frustrar. Y en esa frustración puede ocurrir este fenómeno que tú ves aquí. Una célula enorme con muchos núcleos. Puedes contarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, más de 10 núcleos. La célula enorme con muchos núcleos recibe el nombre de célula gigante multinucleada. Cuando tú ves esto en un tejido, quiere decir que tu cuerpo está batallando contra algo que no puede fagocitar. El mejor ejemplo es el infeccioso con las micobacterias, pero también ocurre, por ejemplo, con las suturas. Tú sabes que tus suturas no son malas, pero tus macrófagos no. Y tus macrófagos van a tratar de comerse la sutura y obviamente no van a poder. Y entonces tú, si ves estos tejidos en el microscopio, vas a ver que están llenos de células agentes multinucleadas. ¿Por qué? Porque son cuerpos extraños. De hecho, esta reacción con macrófagos así también le llaman reacción tipo cuerpo extraño con células gigantes multinucleadas. Lo otro que puede ocurrir en respuesta a estas micobacterias es que se formen estas bolas que tú ves acá. Esa bola se llama un granuloma. Esa bola lo que está haciendo es tratando de contener a las micobacterias. Al no poder fagocitarlas, lo que hacen los macrófagos es hacerles una prisión. La aprisionan para que no puedan escapar. Esa bola de macrófagos es el famoso granuloma y hasta que se muestre lo contrario, esos granulomas son característicos de la tuberculosis. Cuando tienes necrosis central, que yo creo que viene uno más adelante, eso tienes que hacer extinción para microorganismos porque tienes que descartar que tengas una infección difícil de erradicar. El primer ejemplo es tuberculosis, pero también ocurre por ciertos hongos, como los hitoplasmas o los neumocistis, sobre todo en el contexto de un paciente inmunosuprimido. Paciente HIV-Sida, hace una neumonía de difícil manejo, probablemente le esté infectado con algo que lo esté debilitando. Un oportunista. El más común es los hongos estos que les dije, pero también la tuberculosis. Entonces, esta bola que está aquí, que yo sé que no es tan fácil de ver, tienes que tratar de pegarte, alejarte, ves cómo está acompañada de estas células enormes. Si quieres puedes contar los núcleos. Son tan grandes y por eso se llaman células gigantes multinucleadas. Cuando tú ves esto así, el paciente tiene una historia de pérdida de peso, malestar general, fiebre, te toman una biopsia y tú ves esto acá. Así, tú tienes que mandarle tinción para bichos. Tú tienes que descartar que él tenga un bicho ahí, porque si tú demuestras que él tiene un bicho, un hongo o una micobacteria, al paciente se le da tratamiento contra eso y el paciente mejora.
Pero si no lo tratas, de más está decirte qué va a pasar. Ahora sí, aquí sé con más detalle. ¿Ves la bola esa? Esa bola de macrófagos con necrosis central y rodeada de linfocitos a la periferia, eso es el clásico granuloma. ¿Okay? Granuloma sobre todo en el contexto de tuberculosis. En el contexto de microorganismos difíciles de erradicar, siendo el más común de nuestro medio la tuberculosis. Lo repito, no es exclusivo. Ya te puse otro ejemplo donde lo puedes encontrar. Y como siempre, las clásicas células gigantes multinucleadas, esto acompañando ahí. O sea, aquí tienes que emplear lo que te enseñé en la primera clase. Mandas un Sil-Nielsen o un Gomori con la intención de ver si esto tiene bichos. El PAS para esto no es muy bueno. El PAS es más para hongos de la piel. Aquí son más buenos la Gomori para buscar hongos, obviamente la Sil-Nielsen para buscar micobacterias. Bien, la otra célula que encontramos en el tejido conectivo van a ser los mastocitos. Son una célula curiosa que está llena de gránulos en su citoplasma. Esos gránulos a veces son tan densos, tan prominentes, que obscurecen el núcleo del mastocito. Esa es una característica que él comparte también con los basófilos. Esos gránulos del mastocito tienen un fenómeno que se llama metacromacia. O sea que dependiendo de con qué tinción tú los veas, los gránulos pueden ser muy oscuros, como esta soletoloidina, o pueden ser rojitos, como se ven cuando los tiñes con hematoxilina y eosina. Rojitos y te pueden confundir con los eosinófilos. Ahorita te voy a dar una clave de cómo distinguirlos de los eosinófilos. Lo primero es buscar dónde se encuentran los mastocitos. Por lo general, ellos están en los tejidos conectivos cerca de los vasos. Esto que da aquí dice BV, ese es un blood vessel. Y todos estos negritos que tú ves aquí, todos esos son mastocitos acompañando a ST, son perivasculares, le dicen también. Bien. ¿Ves? Estos son los mastocitos, ¿ok? ¿Ves que tienen tantos gránulos que ver el núcleo es un poco difícil? Porque son tan prominentes esos gránulos que obscurecen al núcleo. Entonces los gránulos pueden tener distinto carácter tintorial dependiendo del tipo de tinción. Por eso es que les llaman gránulos con metacromacia. Bien, ¿qué tiene esencialmente el mastocito en sus gránulos? La principal molécula que él tiene, que es un agente vasoactivo, o sea que cambia las características de los vasos, va a ser esta histamina. La histamina es un mediador de la inflamación que agarra al endotelio y lo separa. ¿Tú te acuerdas cuando habíamos hablado la semana pasada, o en algún momento de la vida, de los epitelios que están cohesivos gracias a los Adrien-Johnsons, a los Tay-Johnsons y compañía? Bueno, la histamina agarra el epitelio de los vasos, o sea, el endotelio, y ¡pum!, los separa. O sea, aumenta el espacio de las uniones interendoteliales. Y a través de ese espacio se comienzan a fugar cosas. Una de estas cosas que se fuga es agua. Por eso es que la histamina va a mediar un aumento de la permeabilidad vascular. La histamina es uno de los elementos más importantes de la inflamación. Todo ese aumento de volumen propio de la inflamación, eso es por culpa de la histamina. Ejemplo, algunos de ustedes aquí tienen que ser alérgico a algo, a los mariscos, alérgico a la penicilina, alérgico a la picadura de las abejas, etc. Cuando tú estás en contacto con la sustancia que eres alérgico, lo primero que tú sientes es que el tejido afectado se te hincha, ¿ok? Esa hinchazón, vamos a ponerle un nombre más objetivo. Los tejidos tienen un aumento de volumen. O dicho de otra forma, los tejidos sufren edema. ¿Por qué? Porque los vasos del tejido afectado van a sufrir efectos debido a la histamina. Los espacios endoteliales se van a abrir y eso va a comenzar a fugar líquido. Y ese líquido se comienza a estancar en el intersticio.
Entonces que la persona siente que se le hincha la lengua cuando come mariscos o que le pica. Eso es producto de esa histamina. Habiendo dicho eso, ¿qué toma un paciente para mejorar esos síntomas? Difenhidramina, clorotrimetrón, clorfenamina. Y tú conocerás que esos tres que te dije, entre otros, los conocerás en Pharma, todos esos medicamentos son antihistamínicos, pertenecen a esa familia. Eso es para que entiendas que todo esto aquí tiene una explicación. Entonces la histamina, peso por peso, es el mediador más potente que va a aumentar la permeabilidad vascular. Cuando un paciente entra en contacto con el alergeno, o sea, el elemento que desencadena la alergia, los mastocitos se vuelven locos, comienzan a degranular y a soltar histamina que da miedo. Tienen todos los síntomas de eso, volumen, picazón, que mejoran con los famosos antihistamínicos. Y ya de forma secundaria tienen estos otros elementos, heparinas, citoquinas, elementos que tú conocerás más cuando des la clase de patología que se llama la inflamación. Hasta este punto me conformo con que usted conozca bien la histamina, pero obviamente léase lo otro, por favor, no tengo que decirle eso. Bien, lo ves ahora acá con más detalle. Ves acá, esto es sí es una cheye, esto sí es tejido, y aquí tienes un pedazo de una glándula. Entonces, debajo de esa glándula viene el tejido conectivo, de los fibroblastos que ya los conocen, ¿no? Ves que son alargaditos, y tienes esta célula que es rojita. Parece un eosinófilo, pero hay una diferencia fundamental entre un mastocito y un eosinófilo. Es cierto que ambos tienen abundantes gránulos citoplasmáticos que tiñen rojito, un rojito bien característico, pero el mastocito va a tener un núcleo central, mientras que el eosinófilo tiende a tener un núcleo que es bilobulado. Esa es la característica que te va a ayudar a decir qué es un mastocito y qué es un eosinófilo. ¿Ok? Esa es una cuestión que te va a ayudar a distinguirlos en una tinción de H y E. Entonces el mastocito, similar al macrófago, reside prácticamente en todos nuestros tejidos, en nuestras mucosas. Por cierto, mucosa no viene necesariamente de secreción de moco. Mucosa y moco no es lo mismo. Cuando digo la palabra mucosa, que esto que eso le causa un poquito de confusión, mucosa es el epitelio que reviste a los órganos viscerales. Por ejemplo, hay una mucosa esofágica, que es el epitelio escamoso. Esa mucosa esofágica no secreta moco, pero como reviste un órgano interno, colectivamente se le puede llamar mucosa esofágica. Hay mucosa gástrica, mucosa intestinal, mucosa colónica, mucosa urogenital, mucosa respiratoria. Es lo mismo que decir los epitelios de los respectivos órganos que yo les dije. O sea, mucosa no quiere venir de moco. Yo creo que eso ha causado un poquito de confusión. Bueno, y esto que está acá te los dije, ¿no? El mastocito reacciona cuando el paciente alérgico entra en contacto con ese alergeno. Comienza entonces a granular histamina que va a causar todos esos efectos que te describí anteriormente. Aquí va a participar esta IgE, que tú conocerás con más calma en tu curso de inmunología. Bien. Otra célula del tejido conectivo que nosotros debemos conocer aquí es la célula plasmática. Es esta que tú ves acá. Mira que, un dato importante para ustedes. Una forma de reconocer células es sabiendo el tamaño de las células. Obviamente eso no te lo puedes memorizar y tampoco puedes sacar una regla y medir una célula en el microscopio. Hay otros métodos, te doy una clave. Hay otra cosa, ¿por qué? Porque las células varían de tamaño. Ya lo viste anteriormente. Un monocito es muy chiquito en comparación con un macrófago activado. Entonces, conocer del libro el tamaño del macrófago, por ejemplo, a veces no es muy útil porque su morfología es algo variable. Bien, perdón. Una clave para esto es conocer el tamaño de los eritrocitos, porque los eritrocitos sí tienen un tamaño constante. Entonces,
El eritrocito, depende de donde lo busques tú, su tamaño va a rondar 7,2, 7,3, máximo, perdón, 7,35 micras. Entonces, nosotros utilizamos por convención los eritrocitos como si fueran una especie de reglas. Entonces, esta que es la plasmática, yo te puedo decir que es una célula grande en comparación con un eritrocito. ¿Cuánto mide? Lo puedo calcular yo. Pero una forma útil de utilizar esto es saber si una célula es grande o es pequeña. Y eso tú lo usas utilizando a los eritrocitos como si fueran una especie de regla. No solamente para medir el tamaño de la célula como tal, también puedes medir el tamaño del núcleo. Por ejemplo, el núcleo de la célula plasmática esta es más grande que el eritrocito. Eso me indica a mí que la plasmática es una célula grandotota. La plasmática es hija de los linfocitos B. O dicho de otra forma, los linfocitos B, cuando adquieren su diferenciación terminal, se van a diferenciar hacia células plasmáticas. Y la función de esta célula plasmática es secretar, producir y secretar anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas específicas para antígenos. De forma resumida, un antígeno es cualquier elemento potencialmente perjudicial del ambiente. Entonces, nuestro cuerpo sintetiza a lo largo de nuestra vida millones de anticuerpos, cada uno específico contra esos antígenos, y eso es lo que nos ayuda a nosotros a no estar enfermos todo el tiempo. Eso es parte de nuestro sistema de defensa. Te enfermas una vez, pero probablemente no dos veces, porque ya tienes anticuerpos contra ese agente infeccioso sobre todo. Si tienes un sistema inmune competente, por cierto, que es lo que pasa malo en el paciente con SIDA. Su sistema inmune no es competente, por lo tanto, él es preso o es víctima de muchas infecciones que en una persona íntegra no le hacen ni cosquillas. Bien, la plasmática, ya dije que es una célula grandotota, el núcleo es excéntrico. O sea, que el núcleo ves que está desplazado hacia la periferia. A veces es un poquito difícil de ver, pero el núcleo de ella, de la plasmática, va a tener regiones que alternan con eucromatina y heterocromatina. El que lo describió tenía mucha imaginación y le atinó el nombre a eso de cromatina en forma de vidrio de reloj. O sea, que aquí están las 12, acá están las 6, acá están las 3, acá están las 9. Ese se man que estaba fumando, pero bueno, él lo describió así. O también cromatina en rueda de carreta. Yo sé que eso no es tan literal. Yo tengo una foto antes de eso, pero la quité porque la foto estaba muy fea. Pero esa es el hallazgo morfológico que está descrito en la cromatina. Yo prefiero quedarme con otras características como el núcleo hacia la periferia, y lo otro que él tiene es esta zona blanca perinuclear. O sea, perinuclear, o sea, alrededor del núcleo. Esa zona blanca se va a llamar la zona de Golgi. Esa zona corresponde al aparato de Golgi. Eso es característico de la célula plasmática. Y luego de eso, él va a tener un citoplasma relativamente basofílico. Entonces, esta es una célula experta y especializada en la secreción de anticuerpos. Lo ves acá, ¿no? Este que está aquí con la flechita, ves que el núcleo está hacia la periferia. Aquí quizás sí se puede ver el fenómeno ese, ¿ves? Y que cromatina en vidrio de reloj. Una cromatina heterogénea, regiones de eucromatina y regiones de heterocromatina. Y ves, lo que sí se aplica aquí es el espacio blanco perinuclear. Aquí está, acá también está. Eso corresponde al aparato de Golgi. Eso es característico de las células plasmáticas. Ves que aquí también se puede ver, ¿no? Aquí en esta cromatina, ves como dice aquí, clock face, vidrio de reloj, como si fuera así que las 12, las 6, las 3 y las 9. Yo siempre dije que aquí hay que tener mucha imaginación, pues eso no es mentira. Pero bueno, estas son características morfológicas fundamentales de la plasmática. Hoy la conocimos así superficialmente, pero cuando lleguemos a la parte de los órganos linfoides, la volveremos a mencionar con un poquito más de calma. Hoy es como una pequeña introducción. Es que hemos conocido bastante, bueno, ustedes, pues ya las conozco, bastantes células el día de hoy. Bien. Tu célula plasmática tiene memoria.
Cuando tu cuerpo es atacado por un antígeno ya conocido, la célula plasmática tiene receptores para esos antígenos, los capta y una vez suelta el anticuerpo. Lo buscan a base de datos así compatibles y suelta el anticuerpo como si fuera una bomba y ¡boom! Explota ese antígeno y tú ni te das de cuenta de eso. O sea, porque no te enfermaste. Eso es algo similar a lo que ocurre con las vacunas. A ti te inyectan una partícula, ya sea una proteína, o sea un virus atenuado, o sean elementos propios de un microorganismo que actúan como un antígeno inofensivo que tus leucocitos, entre otras cosas, van a reconocer. Una vez que tu cuerpo ha reconocido a esas partículas de microorganismo como algo malo, lo van a comenzar a analizar y en un proceso complicado que es la presentación de antígenos, el resultado final va a ser la potencial síntesis de un anticuerpo capaz de neutralizar ese antígeno. Cosa que el día de mañana que tú te enfrentes versus la bacteria real, tu sistema inmune la va a reconocer y va a soltar un anticuerpo a distancia y ¡boom! Explota esa bacteria en el acto. No causó nada de daño. Y eso ocurrió gracias a que en su momento se expuso ese antígeno a tu cuerpo sintetizó un anticuerpo específico y el día de mañana tu plasmática sintetiza ese anticuerpo y ¡boom! Lo destruye en el acto. Esa es la importancia de exponerse a la mayor cantidad de bichos que tú puedas. Se llama teoría de la higiene, por cierto. ¿Qué pasa? Cuando yo soy un niño, tú no me puedes poner a tuberculosis, porque me puedo morir. ¿Me explico? Tiene que someterme a una tuberculosis light, a una tuberculosis leve, que eso es a lo que nosotros nos inyectan cuando estamos chiquititos, cuando recién nacemos. Una vacuna contra la tuberculosis, que es la BCG. Ahí te inyectan elementos de la micobacteria que están atenuados, que no te causan la enfermedad, pero que son suficientes para que tu cuerpo lo pueda analizar y pueda sintetizar un anticuerpo contra esa tuberculosis. Cosa que el día de mañana que se crucen, y créanme que se van a cruzar, porque en Panamá la tuberculosis es endémica, tú puedas neutralizar con facilidad esa tuberculosis. Bien, esto es una cuestión muy general de las vacunas, ¿ok? Esto es mucho más complicado, tiene muchas otras variables que eso forma parte más del curso de inmunología, pero es un pantallazo para que usted entienda cómo funciona más o menos este asunto. Obviamente, además está decirte que sin plasmáticas no hay anticuerpos. Por lo tanto, para que haya inmunidad, en este caso por anticuerpos, la plasmática es fundamental. Después veremos que los anticuerpos no solamente destruyen antígenos, sino que también neutralizan elementos que son considerados tóxicos y también tienen otra función que se llama la opsonización. Tú lo conocerás en microbiología. La opsonización mejora la capacidad de fagocitar por parte de los fagocitos. Mira, hasta este momento yo no he dicho que la plasmática fagocite. No, señor. Ni la plasmática ni los linfocitos fagocitan. Tienen otras funciones. Los fagocitos por excelencia son los macrófagos y los neutrófilos. En este caso, hay anticuerpos que ayudan a esos fagocitos, valga la redundancia, a fagocitar. En esos conceptos lo más claro posibles. Bien. Y de forma general, los leucocitos. Yo no voy a hablar de ellos, los leucocitos, hoy, porque los leucocitos los conoceremos con más calma cuando vemos la clase de la sangre. Ahí veremos los linfocitos B, los T, veremos los neutrófilos, que hoy nomás lo mencionamos, veremos de nuevo los macrófagos, veremos los eosinófilos, veremos los basófilos, veremos muchas cosas en esa clase, pero bueno, eso lo dejaremos para su respectivo módulo. Bien. Habla un poquito de inflamación, porque es un tema tedioso, complicado, apasionante y muy necesario. Si eres curioso, puedes hacer experimentos. Bien, la inflamación ocurre para defendernos. El ejemplo clásico es frente a un microorganismo.
Pero la inflamación también ocurre en respuesta a células muertas. Por eso que tú ahorita y así te cabreas, te molestas conmigo, agarras y le metes un puñetazo con toda tu potencia que puedas a la pared, el sitio ese donde eso golpe tu mano va a sufrir daño. ¿Y por qué eso se inflama si ahí no hay nada de bichos, no hay nada de bacterias? Bueno, eso se inflama porque dependiendo de la potencia con la que tú le pegas a la pared, vas a matar células en menor o mayor cantidad. Dijimos que le vamos a decir que le pegaste bien fuerte. Entonces, esas células muertas van a atraer a tus células de la inflamación, a tus leucocitos inflamatorios de este sitio, para eliminar esas células que han muerto, con la intención de reparar ese tejido que fue lesionado producto de tu rabia incontenible. Bien, las células, entre otras funciones de limpiar las células muertas, pero los leucocitos se comen las células muertas, pero en el momento también van a liberar mediadores de la inflamación, siendo el más clásico, el que ya hablamos bastante, es la histamina. Gracias a toda esta acción de los leucocitos y los mediadores, los vasos sufren cambios. Hay vasodilatación con mayor llegada de sangre, hay aumento de volumen por el tema este del aumento de la permeabilidad vascular, como hay más sangre, va a ir más calor y golpea las fibras nerviosas, eso provoca dolor. Esos que están aquí, esos cuatro, son los signos clásicos de la inflamación. Haz el ejercicio si quieres, pega a la pared y vas a ver que tu mano se va a poner, te va a doler primero que todo, se va a poner grande, se va a poner roja y va a estar caliente. Y va a tener un quinto signo de la inflamación que se va a llamar la pérdida de la función. Virtualmente esos 5 elementos aplican para cualquier tipo de inflamación independientemente de la causa. Trauma, microorganismos, ataque autoinmune, virtualmente aplican para todos. ¿Ok? Por supuesto, esto se discute con más calma en la respectiva clase de patología. Yo solamente le estoy diciendo de forma general lo que ocurre para que tú te vayas haciendo una idea de más o menos cómo funciona este asunto. Bien, esto fue con respecto a las células. Todavía falta hablar de las fibras del tejido conectivo. Por lo tanto, vamos a tomarnos hasta aquí unos 2 minutos y vamos a continuar.
Sigamos entonces. Entonces, hasta este momento, usted ha conocido varias células del tejido conectivo, fibroblastos, monocitos macrófagos, eh, plasmáticas, mastocitos, buco en verdad, por poquito no es. Y ha conocido su función, algo de su morfología y algo de dónde vienen esencialmente estas células. Habíamos dicho que el tejido conectivo no solamente son células, sino que también son fibras que lo componen. Entonces ahora vamos a ver esta parte que sí es un poquito más tediosa, pero es necesaria. Bien, todas estas fibras que esencialmente son proteínas, son producidas en su gran parte por los fibroblastos. Las tres grandes familias de fibra de tejido conectivo van a ser primero las más comunes, las fibras de colágeno, vamos a tener las fibras reticulares y también las fibras elásticas. Son parecidas, pero veremos que tienen sus distintas propiedades que le confieren distintas funciones y eso explica por qué en ciertos tejidos hay una y por otros tejidos hay otras. ¿Okay? Su función varía, por lo tanto su tejido varía. La de colágeno y la reticular, por ejemplo, son al final del día parte de la gran familia de los colágenos, mientras que la elástica está constituida de una proteína que se llama la elastina. Bien, la primera que veremos es el colágeno. El colágeno es esencialmente como una soga que es resistente. Por ejemplo, cuando tú agarras una soga gruesa y tú la comienzas a desenredar, tú vas a ver que la soga está constituida de soguitas, de fibritas, de hilitos más delgados. Entonces esos hilitos delgados se van trenzando, 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 hasta que llega un punto en que tú puedes trenzar tanto el hilo que la soga puede hasta jalar un barco. Pero al final del día, esos hilitos son lo que componen la soga en la última instancia. Algo similar ocurre con el colágeno. El colágeno como proteína se va enlazando, 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 hasta que forma una red de colágeno fuerte y resistente que le provee, valga la redundancia, resistencia al desgaste a una gran diversidad de tejidos. Por ejemplo, esto que usted aquí ya usted lo conoce de memoria, una piel gruesa, y aquí está el acrosilingio que discutimos la semana pasada. Bien, ya hablamos de la epidermis, vamos a saltar a la dermis. ¿Ves todo lo rosado que hay acá? Todo eso rosado que hay allí, todo eso es colágeno. Ese colágeno le provee extra protección a esa piel. O sea, es otra barrera de protección que tiene esa piel y también protege protege a las estructuras internas. Entonces, ese colágeno es una red resistente. Es como, por ejemplo, cuando tú vas a salir, es como si fuera un paraguas. O sea, cuando tú vas a salir, está lloviendo, te pones el paraguas te protege de la lluvia. No es que es impermeable, o sea, pero sí es una sábana de proteínas que sirve para dar resistencia extra a los tejidos. No es el mejor ejemplo, pero bueno, por ahí va la cosa. Entonces ves que en ese colágeno que está todo rosado, porque así tiene el colágeno en tensión de rutina, o sea, en H&E, también hay vasitos, ya los conoces, y hay un montón de células abajo, fibroblastos, leucocitos esencialmente. En este momento no lo puedo distinguir, pues porque no llego, pero si bajáramos más, pudiéramos caracterizar probablemente a cada uno de ellos. Colágeno es fundamental prácticamente en todos los tejidos conectivos. Tira línea, ahí tú vas a encontrar colágeno. Y también hayamos discutido en los epitelios, que es parte fundamental de las macromoléculas de la membrana basal. Los órganos también, los órganos sólidos. El hígado, por ejemplo, él tiene una cápsula de colágeno que lo protege, por ejemplo, frente a un trauma, etc. Nuestros órganos internos tienen su recubierta de colágeno que les va a proveer protección extra. Los músculos y los nervios también están forrados de colágeno. Eso, aparte de compartimentalizar estos elementos, provee resistencia y protección extra. O sea, literalmente todas nuestras estructuras están blindadas con su capa extra de colágeno. Vamos en un poquito a la bioquímica del colágeno, pues es justo y necesario.
Dijimos también que el colágeno es esencialmente secretado por los fibroblastos, pero hay otras células que no vale la pena mencionar porque son muy poquitas o no son tan relevantes que también no pueden secretar. Yo me acuerdo cuando comencé aquí, que Kenny me invitó a dar estas clases, eso fue en el 2019, le dije a Kenny, pero hey, Kenny, pásame algo para hablar de histología, que yo no tengo nada preparado y no sé, yo tengo el conocimiento, pero no sé cómo estructurarlo, porque no tengo experiencia con este tema de la clase. Y probablemente ahorita, en el 2022, yo tengo ya poco menos de 3 años. Voy a cumplir 3 años de dar clases, apenas. A ver, tenía como más de 20, 30 años de clases, por cierto. Y me pasó unas cosas, el doctor Earl es el que da histología virtualmente en todas las universidades, menos en Aguam. Ahora me dio clase a mí y él es patólogo conmigo allá en el complejo. Obviamente mucho más viejo que yo, pero no tan viejo así tampoco. Bueno, uno de esos apuntes era de la Universidad Nacional. Ese tipo de allá tan locos, yo no sé qué les pasa, no tan locos los estudiantes, tan locos ciertos profesores, sobre todo los que no son médicos. Esa gente traumada que cuando le da clase a los estudiantes de medicina, como que les cogen tirria. Gran parte de esos profesores no médicos son médicos frustrados, que les tocó ser biólogos, laboratoristas, farmacéuticos, porque no dieron bola para la medicina y bueno, regresaron a atormentar a los estudiantes de medicina de la Universidad Nacional. En las privadas no existe ese resentimiento a ese nivel, afortunadamente. Bueno, me acuerdo que uno de esos apuntes era, o sea, todos los colágenos, su estructura molecular, dónde se sintetizaban, qué célula, y la otra era qué enfermedad se producía si el colágeno estaba deficiente. Si yo le decía que yo qué bestia, esta vaina qué es ahora. Yo nunca había visto, yo no me sé esto. Yo me quedé como yo soy, voy a ser profesor de histología si yo no me sé los 30 colágenos. ¡Qué vergüenza! Y comencé a leer que, pero esta no sirve para nada. O sea, la gracia es que ustedes van a ser médicos o quieren ser médicos. No voy a decir que van porque pues, eso no está escrito en piedra. Demuestre que me equivoco. Por eso se llama histología médica. O sea, la gracia es que usted use lo que yo le estoy diciendo para que el día de mañana usted pueda hacer algo útil de ese conocimiento con respecto a su carrera. Pero saber todos los colágenos, yo no creo que sirva mucho en la aplicación práctica. Eso sirve para trabajar en un laboratorio haciendo pruebas in vitro, pero bueno, como médico no creo que sea su función. Mira, como patólogo que yo veo tejidos todos los días, pues no es mi función. Así que cero estrés con los de 30 colágenos. Nos aprenderemos lo más importante, que son los fibrilares, los que forman red y los enlazantes. Bien, esquemáticamente esto es lo que nosotros vamos a ver en el tejido conectivo. Toda una red de colágeno que son los verdes, vamos a encontrar glucosaminoglicanos, protoglucanos como esta azul, glucoproteínas multiadhesivas. Es bien complicado, es como cuando tú haces un muro en tu casa. El muro no es solo cemento, el muro es cemento, arena, piedras, en su respectiva proporción, porque si no el muro no va a servir. Dentro del muro tienen que haber los cables del agua, los cables de la luz o las tuberías del agua, todo bien hecho. ¿Okay? Son varios elementos que forman una sola estructura que tiene que estar bien hecha. Lo mismo ocurre acá. La matriz extracelular tiene varios elementos que coexisten. Y la única forma que esos elementos puedan coexistir adecuadamente es que eso esté bien hecho. Si está mal hecho, pues no va a servir. Entonces la única forma de eso es verlo uno por uno, aunque sea tedioso, sorry. Bien. Lo primero que vamos a estudiar son los colágenos fibrilares, o sea, los que forman fibras, ¿ok? Son el tipo 1, 2 y 3. Facilito, ¿no? El colágeno, como toda buena proteína, está formado por unidades chiquititas que se van enlazando y entonces forman unidades más grandes. Esa unidad más grande la vamos a llamar nosotros fibras en este punto. En este sentido, el colágeno del tipo 1 es el que está mayormente distribuido en todo nuestro cuerpo, o sea que es el más abundante. Es este que tú ves aquí, en rosadito, acompañando a sus respectivos fibroblastos. Entonces, todas estas proteínas de colágeno se van empaquetando
y van formando fibras más grandes. Esas fibras son más resistentes y son las que le llamamos fibras de colágeno. El tejido conectivo está lleno de colágeno. La otra clase veremos que todo lo que es tendones, ligamentos, aponeurosis, cápsula de órganos, dermis, todo eso es tejido conectivo lleno de colágeno, ¿ok? Lleno de colágeno. A mí me da risa cuando la gente está muy de moda decir colágeno a ser joven. El colágeno existe y existirá, ¿ok? El colágeno no se fabrica, perdón, no se pierde, porque los fibroblastos siguen secretando colágeno. Lo que se pierde es la hidratación de los tejidos. Pero bueno, como siempre, la gente ignorante diciendo, ay, fulano, él es colágeno. Tú estás hablando, bro, tú sabes qué es el colágeno. El colágeno es una proteína. Las proteínas no se destruyen. Y cuando se destruyen, se reemplazan. Por lo tanto, tú siempre vas a tener colágeno. Lo que hace que nosotros envejezcamos son otras cosas. Pero no le eche la culpa al pobre colágeno porque él no es el culpable de eso. Pero bueno, ¿no? Siempre está la arrogancia y la soberbia de poder hablar y decir palabras científicas como colágeno. ¿Mm? Me siento como un científico cuando yo hablo con un término como colágeno. U otro que también está de moda, ácido hialurónico. Cuando yo digo estas palabras me siento que soy un científico. Pero no también que estoy hablando. Paja, porque no sé qué estás hablando. Bueno, vamos a ver qué estamos hablando aquí en esta clase. Bien. El otro tipo de colágeno es el tipo 4 o el tipo formador de net o formador de network, que es lo que dice en inglés. Esta es mi traducción, por cierto, no es perfecta. Ese colágeno nosotros lo encontramos es en las membranas basales de los epitelios. Como por ejemplo, en este riñón, ya te sabes ese epitelio, no te lo voy a mencionar, que ves cómo está teñido con paz rojito la membrana basal. Entre muchos elementos que están en la clase de los epitelios, vamos a encontrar ahí en esta membrana basal colágeno tipo 4, que es el que forma, o ese formador de red. El otro tipo de colágeno es el enlazante, o en el libro lo encontrarás como linking o anchoring. Ese colágeno lo que hace es unir a los colágenos fibrilares para poder entonces formar fibras más grandes. Pues se llaman enlazantes. Agarra los colágenos cortitos y los va uniendo para generar una trenza de colágeno y a su vez para adherir estas fibras del colágeno a sus otros componentes de la matriz extracelular. Porque acuérdate que aquí todo está interconectado. Por ejemplo, esta que está aquí es la BM, Basement Membrane, membrana basal. Ves cómo está conectada gracias a estos colágenos en azulito y en negro. Todos esos elementos de la matriz extracelular están conectados con la membrana basal a través de los colágenos y las otras moléculas de la matriz extracelular. ¿Y cómo se enlazan? Entre otras cosas, gracias a el anclaje que proveen estos colágenos enlazantes. Aquí está, ¿ves? Para que te lo aprendas. Nada más que hay 14, ¿ok? Te lo aprendes todo. Te aprendes el numerito, la composición, yo ni siquiera sé qué significa esta alfa, pero te lo aprendes igual. Te aprendes cuánto miden en nanómetros, esto, todo. No, mentira, ¿para qué te lo vas a aprender? Pero sí es importante que si hace falta referirnos a él, para eso está la tablita. Cosa que se me olvidaba, voy a sacar mi tablita así, este es este. Caracoles, ¿quién se puede aprender todo eso? Obviamente, sí te vas a aprender los más importantes. Ya te dije el 1, 2 y 3, el 4, que es el formador de red, y el enlazante. Pero obviamente no todos, por Dios. Bien. ¿Cómo se sintetiza ese colágeno? Dijimos que el colágeno ese lo sintetizan esencialmente los fibroblastos. Ahora que el colágeno es una molécula grandotota, enorme, de hecho, bastante grande. Ese colágeno está constituido de moléculas más chiquitas que se van a llamar las cadenas alfa de procolágeno. Dentro del citoplasma del fibroblasto se seleccionan las mejores cadenas alfa de procolágeno. Se seleccionan 3. Entonces, esas 3, como la ponen aquí, 1, 2, 3, por así decirlo, fueron una especie de trenza.
esa trenza se va a llamar la triple hélice. Entonces, el enlazamiento de esos tres colágenos son lo que le comienzan a dar entonces al colágeno como tal sus respectivas fuerzas físicas, su resistencia física. Una vez que estos procolágenos forman ahora esa triple hélice está lista para ser exportada hacia afuera del citoplasma. Obviamente, como esto es una proteína, esto va a salir por exocitosis. Ya usted es experto en eso. En ese momento, cuando el fibroblasto secreta esa triple hélice, en este momento eso se va a llamar una molécula de procolágeno, como dice aquí. Entonces, el procolágeno, fuera de la materia extracelular, es la materia bruta, materia prima, para constituir la fibra de colágeno como tal. Bien. Ese colágeno tiene que terminar o tiene que recibir ensamblamientos o pasos extra para poder fortalecerlo, para que se convierta eventualmente en esa fibra de colágeno fuerte y resistente. Se hacen elementos bioquímicos como hidroxilar elementos, glucosilar otros, después te lees eso con calma, se le añaden enlaces de sulfuros. Entonces, eso es lo que hace como repeler el colágeno. No lo voy a leer todo porque obviamente no me lo sé de memoria, pero después te lo lees tú con calma. El punto es que eso es como vas mejorando el colágeno. O sea, cuando el colágeno ese es el mejor posible, entonces, cuando está fuera de la célula, vienen estas proteasas, ¿ok? Que van a convertir, entonces, ese procolágeno, ¿ok? Lo van a convertir entonces a un colágeno como tal. Eso es como si agarras el colágeno y lo chapitas todo, lo pules, lo pintas, lo pones bien pretty, cosa que ya está listo para ser utilizado. Un montón de pasos bioquímicos que yo nomás se lo menciono superficialmente porque pues no viene al caso. El punto es para que entiendas lo complejo que es esto. Entiendas que antes de tu cuerpo usar el colágeno tiene que sufrir unas ciertas modificaciones justas y necesarias. Una vez que el colágeno está pretty, bien pintado, bien empaquetado, entonces viene la parte de fortalecerlo aún más. ¿Y cómo ocurre esto? Asociándolo con ciertos proteoglucanos. Entonces comienza a hacer una fibra más y más y más grande, más y más resistentes. Digo, nosotros hacemos eso bien de forma, ni te das cuenta. Pero ¿qué ocurre? Hay enfermedades donde el colágeno es deficiente. ¿Por qué? Porque alguno de estos pasos, que para eso fue que se los puse, puede que falle. Esto es como si, por ejemplo, yo voy a hacer un muro, compré mi arena, compré mis piedras, puse mi manguera con mi agua, puse mi pala y ¡chushi! Yo no me di cuenta y me faltó el cemento. Y yo levanté un muro de pura arena. Y cuando voy a ver el muro, ¡puf! Se cae. Yo puedo hacer la mejor técnica, pero sin cemento en esa mezcla de concreto, eso no sirve. O sea que si alguno de estos pasos falla, el colágeno no va a servir. Y eso puede ocurrir en ciertas enfermedades. Ya sea que un paso esté defectuoso o una enzima está defectuoso. Eventualmente tú vas a conocer las enfermedades de Ehlers-Danlos, que son enfermedades del colágeno. Esos pacientes lo que tienen es una hiperlaxitud de los tejidos. Son los pacientes que pueden agarrar por ejemplo esta mano y volteársela y tocarse con estos dos índices, esta parte aquí del antebrazo. Yo no puedo hacer eso, obviamente. Esos son unos ejemplos de Ehlers-Danlos, los contorsionistas. Como parte de la historia de la medicina, se propone ahora que los contorsionistas, los círculos, los tipos que ponen las piernas por acá arriba y se la voltean todas, probablemente ellos sufrían de estas enfermedades de Ehlers-Danlos, donde el colágeno es anormal, no es resistente, es demasiado flexible y eso es lo que le permite a las articulaciones ser hiperlaxas. Eso tiene sus riesgos también, aquí están, ¿no? Aparte que el colágeno no solamente es la piel, por ejemplo, la pared de los órganos es colágeno. Si la pared es débil, los órganos con colágeno, ¡puf!, se pueden romper. Una que se ve famosa es el escorbuto, ¿ok? El escorbuto le llamaban la enfermedad de los piratas, porque los piratas se iban muchos meses al mar y una enfermedad clásica que tenían era que se ponían como unos zombies literalmente.
el tejido, la piel, las encías, se le comenzaban a arrancar y sangraban, se ulceraban todos. Alguien descubrió, no me acuerdo el nombre, haciendo ensayo y error, así es como hace la ciencia, que esto ocurría por la deficiencia de vitamina C. La vitamina C es necesaria para la síntesis de un adecuado colágeno. Entonces comenzaron a meter en esos barcos piratas naranja, limón, etcétera, y los piratas comían naranjas y así acabaron con el escorbuto. ¿Ok? Se llama la enfermedad de los piratas. Eso es una clásica que la conocerán en bioquímica, también deben hablar de eso. Nomás se la estoy mencionando así superficialmente. Bien, hay otra cosa curiosa que puede que usted conozca también. Estas bolas que están aquí. Esto se llama un queloides. Parece una masa macroscópicamente, pero eso no tiene nada de tumor ni nada de malignidad. Lo que ocurre con el queloides es que la persona produce demasiado colágeno y ese colágeno se acumula de forma anormal en los sitios donde se está reparando el tejido. Dicho de una forma sintetizada, este queloide, esta bola, es una cicatriz enorme, grande, tiene demasiado colágeno. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque hay pues una predisposición genética que sobre todo es más común en las personas de raza negra. Mala suerte, ¿no? Así como los blancos le da más cáncer de piel, pues los negros hacen más queloides. Echen la culpa pues a los genes. Peso por peso, esto no tiene nada de perjudicial. Eso no es ni maligno, ni es tumoral, pero lo que sí es que estéticamente es bastante desfigurante. Esto se ve feo, esa es la verdad. ¿Qué ocurre? ¿Cómo tú corriges esto? Ok, ¿por qué ocurrió esto? La historia clásica es una persona que se hizo un hueco, se perforó una oreja, se lo descuidó y le comenzó a salir esa bola. Que creció y ¡puf! Un bolonchón, un queloide. ¿Cuál fue el inicio de eso? Una herida al tejido. Entonces, ¿qué pasa? Para curar este queloides hay que operarlo, hay que resecarlo quirúrgicamente. Y eso lo que va a provocar a su vez es otra herida. Por lo tanto, en ese sitio, donde se forma esa herida nueva, es altamente probable que ese queloides vuelva y crezca. Por eso que se llama que son enfermedades que van seguidas de recurrencia. ¿Okay? Es fastidioso. Cuando el queloides lo operan, vuelve y crece, lo operan, vuelve y crece, y así hasta que el queloide pues se aburra, o se aburra la persona que lo sufra. Pero lo importante es que tengan claro que eso no es nada de tumor, no es nada maligno, no es nada de cáncer, porque eso pues, estas masas así pueden llevar quizás a el desvío. No tiene nada que ver, es puro colágeno depositado de forma anormal. Bien. El colágeno tipo 1, como dije, es probablemente, es el más abundante, ¿ok? Entonces, ese colágeno tipo 1 está formado por unas fibras chiquititas en un principio. Se llaman fibrillas por eso. Estas fibrillas, si tú la ves en ultraestructura, tienen como unas hendiduras, ¿ok? O se llaman regiones lacunares que le dan esta apariencia estriada. Eso es útil para que los colágenos se puedan ir ensamblando unos con otros, que eso es lo que hacen las fibrillas. Se enlazan unas con otras en la misma forma como lo haría la soga de un barco. Hasta hay un punto donde se ensamblan tantas y se alían o se unen con protoglucanos, que es lo que le da la fortaleza propia y la resistencia de la fibra de colágeno como tal. O sea, la fibra de colágeno que yo les estoy escribiendo no es que es un colágeno. Estos son muchos colágenos que hacen una especie de trenza. Después hablaremos del tipo 2, que es el que nosotros encontramos en el cartílago. Ahí tiene otras propiedades y otra función un poco diferente. Bien, el colágeno se encuentra en otros sitios que probablemente tú no lo sospecharas. Por ejemplo, la parte blanca de tus ojos, se llama esclera. Eso es colágeno, ¿ok? Pero ese colágeno está tan densamente empacada y las fibras son tan paralelas que eso le da la apariencia a la esclera de ese color blanco, ¿ok? Si llegamos al ojo, que repito, no lo prometo porque eso está muy en el futuro, vamos a poder ver
cómo se ve la histología de un ojo. Es una clase pretty chévere, pero está muy lejos, así que no les prometo nada. También, si fuera a hacer la disección de un cadáver, o bueno, si tú cocinas, ¿no? Los tendones, los ligamentos, también se ven blancos, porque esos son matrices donde es puro colágeno. El colágeno donde está tan densamente empacado, se ve así blanco, ¿ok? También el colágeno tiene este fenómeno de birrefringencia, solo lo menciono porque la idea es que eso lo vean en un microscopio, pero bueno, no va a pasar conmigo, probablemente pase en laboratorio. Solamente es un fenómeno físico curioso el colágeno. En tinción de rutina, el colágeno es ácido fílico, o sea que va a teñir rosado. Ya eso lo hemos visto en bastantes ejemplos. Lo mismo ocurre, ¿no? Mi esclera es blanca, pero si lo vieras en un microscopio, va a verse rosada, porque es puro colágeno. Ya sabemos que con masón, el colágeno tiene que verse azul. Y con esta otra tinción de rojo cirio, que yo nunca uso en la práctica, el colágeno se va a ver rojo. Y curiosamente el epitelio amarillo. Esta nunca la he visto, pero bueno, para que sepan, otra tinción de colágeno donde él tiñe rojo. Esta que está acá a la derecha, si la conocen, es un tricrómico de masón. El tejido conectivo, que es, entre otras cosas, puro colágeno, en la dermis, va a teñir de azul y el epitelio va a teñir de rojo. Bien. Puede haber situaciones donde el colágeno se desgaste. En ese escenario, el colágeno se puede renovar, pero antes de renovarse, tiene que ser degradado. Entonces, el colágeno, al ser una proteína, es degradado por sus enzimas que son las colagenasas, que pertenecen a la familia de las metaloproteinasas de matriz. ¿Quiénes secretan estas metaloproteinasas? Pues los macrófagos. Eso es importante, por ejemplo, cuando hay una cicatriz. Luego que la cicatriz se forma, hay otro paso final que es la remodelación de la cicatriz. Esa remodelación, entre otras cosas, hace que la cicatriz sea más fuerte. Y eso ocurre gracias a la acción de estas colagenasas. Eso es fundamental, por ejemplo, eso como repellar una pared. No es que tú pones el relleno y ya tienes que repellarlo bien y pintarlo para que la pared quede bien. Lo mismo ocurre con nuestros tejidos. La cicatriz llena el espacio y una vez que hace esa función, el exceso de colágeno tiene que ser remodelado para que la cicatriz tenga propiedades físicas fuertes y pueda entonces en verdad funcionar como un sello, ¿ok? Entonces hay distintos tipos de tejidos que recambian colágeno más rápido que otros. Por ejemplo, los ligamentos de los dientes, el recambio de colágeno es alto, mientras que en los tenones y ligamentos, el colágeno casi no se recambia, ¿ok? Casi, prácticamente no. Bien, vamos a dejar la clase. Vamos a dejar hasta aquí. Ya me excedió mucho. Vamos a dejar hasta aquí, hasta las fibras reticulares. Faltaba poquito. Vamos a dejar hasta ahí. El viernes hablamos del resto de lo que falta. A ver, muchachos, ¿tienen dudas, preguntas, comentarios de lo que hemos discutido hasta el momento? Preguntas, curiosidades, anécdotas. Profe, una pregunta. Dile, dale, perdón. Usted explicó de que, por ejemplo, cuando una persona, bueno, la mayoría de la población cuando es vacunada ya no sufre de la afección, por ejemplo, la tuberculosis, el polio, etcétera. Pero ¿qué pasa si un paciente ya tiene la vacuna y puede presentar esas afecciones en la patología? Digo, digamos que el éxito de la vacuna se va a basar en el éxito de tu sistema inmunológico. Si tu sistema inmunológico está íntegro, no debe haber problema. El problema es que tú tengas algún tipo de inmunodeficiencia a lo largo de tu vida que entonces te pueda hacer susceptible a una infección con la que tú antes no te hacías ni cosquillas. Que eso es lo que pasa con los pacientes con HIV-Sida. Antes de la enfermedad, ellos son inmunocompetentes.
perfectamente normales. Pero una vez que le da esa etapa HIV-Sida, etapa SIDA mejor dicho, sus defensas bajan. Y por eso es que son presa de los que le llaman los oportunistas. Esos oportunistas son microorganismos que en un individuo inmunocompetente no le hacen ni cosquillas. Pero como esta persona con SIDA, las defensas se fueron al piso, entonces estos oportunistas sí agarran fuerza. Un ejemplo de esto oportunista es las cándidas. En ciertas personas la cándida es parte de la flora normal, pero como en este paciente con SIDA no hay sistema inmune prácticamente, la cándida comienza a ganar terreno. Entonces, esa persona con SIDA te puede hacer infecciones tipo candidiasis oral o orofaringia, que eso es porque no hay sistema inmune. Entonces, era un bicho que no hacía daño, pero como el sistema inmune del cuerpo se debilitó, ahora sí hace daño. Yo estoy vacunado ahorita perfectamente porque mi sistema inmune me puede defender. La vacuna sirve en un sistema inmune competente. Pero si en algún momento mi sistema inmune se debilita, entonces ahí puede que yo sufra la enfermedad. No es tan probable, pero tampoco es imposible. Todo va a depender al final del día con la competencia de tu sistema inmune. Si tu sistema inmune se debilita, probablemente sí pueda ser presa de estas enfermedades. Eso ocurre, por ejemplo, con, tú vas en pediatría, con la varicela. A todos nos da varicela, de niños, la mayoría, con las vesículas estas, las lesiones cutáneas y otros síntomas, pero el virus de la varicela se queda viviendo con nosotros en un estado silente. Hay personas que pueden hacer reactivación de la enfermedad porque su sistema inmune por X, Y o Z motivos se debilitó. Entonces, estas personas te pueden hacer un fenómeno que se llama la varicela zoster, ¿okay? Que es como una reactivación producto de ese virus que estaba silente ahí. En un sistema inmune, el virus este está machacado, está neutralizado. Pero si el sistema inmune se debilita, ya sea porque estás viejo o porque te enfermaste, no sé. Entonces puede que ese virus que está silente ahí se reactive y entonces tú eres víctima o eres, sí, víctima, te habían dicho, de algo a lo que antes tú sí te puedes defender. Entonces todo va a depender del estatus de tu sistema inmune. Más que la vacuna, del estatus de tu sistema inmune. La vacuna ayuda, pero el que hace el trabajo realmente es el sistema inmune. Profe, eso mismo pasa con el virus, con la herpes, pues. Sí, técnicamente sí. El herpes, de forma general, ¿no? El herpes, el famoso herpes este que da en la mucosa oral, que supuestamente no es el tipo, me puedo equivocar, que las personas tienen como periodo de reactivación. ¿Okay? La de que cuando me estreso, no sé qué, la boca, la mucosa oral se llena de vesículas. No me he leído mucho de eso, pues porque no forma parte de mi carrera, pero obviamente en algún momento me causó la curiosidad. ¿Por qué ocurre eso? Y más que todo ocurre por el estigma de que herpes es de cochinos. Herpes oral es una persona con malos hábitos o hábitos antihigiénicos sexuales. Ah, herpes me salió porque fulano o fulana le hizo sexo oral a una persona enferma porque es un cochino y el estigma, ¿no? El estigma clásico. Entonces, por eso es que conocer el herpes genera algo de curiosidad, por el morbo que hay atrás de él. Pero después te vas a dar cuenta que no. Una persona quiere el herpes una vez en su vida, el sistema, hay varios tipos, por cierto, hay varios tipos de herpes, estoy hablando de generalidad de los herpes, los virus herpes. El herpes se queda contigo ahí, neutralizado por el sistema inmune, pero hay situaciones donde el sistema inmune se debilita. El estrés, por ejemplo, un estrés muy grande, como cuando vayan el examen de histología, el primer parcial, entonces tú te estresas y cuando te estresas, ¡blum!, florece el bicho ese. Te pones tu ciclovir, lo que sea que te trate, me puedo estar equivocado con eso, pero él vuelve y se tranquiliza. Y probablemente cuando tú entres en otro episodio de estrés, un episodio que en papel debilita el sistema inmune, el herpes vuelve y ¡buf!, las vesículas vuelven y reaparecen. Es cíclico. Y coinciden con algún debilitamiento del sistema inmune.
Entonces, la solución para esa persona es tener un sistema inmune competente. ¿Ok? ¿Cómo lo hace? Bueno, ya eso forma parte de otras materias, pero sí, el virus gana fuerza o la infección gana fuerza si el sistema inmune se duerme. Si el sistema inmunocompetente, pues no debe pasar nada. Pero cuando hay este tipo de ataques, por ejemplo, ataque emocional, que eso pues está descrito en ciertos lados, vuelve y florece. No tiene nada que ver con malas prácticas sexuales ni nada de esas cosas. Realmente es el estigma. A la gente, como les comenté anteriormente, a la gente le gusta creer que saben de medicina y dicen, herpes. Es porque fulano se anda metiendo con prostitutas, etcétera, o todo este poco de cosas que te puedes imaginar que generan un montón de morbo. Que eso es incorrecto, por cierto. Profe, yo tengo otra duda. Dale. Es que estoy confundido porque al principio de la clase usted mencionó de que los tejidos, las células en sí, pues, del mesenquima son células indiferenciadas, pues. Entonces usted Ajá. siempre menciona de que el cáncer, cuando si no es indiferenciable, es maligno, pues. Entonces, yo pensaba en mi mente, pues, que había como una histología que estudiaba las células embrionarias, pues. Entonces, ¿cómo uno puede determinar si una célula indiferenciada es normal o anormal? Lo que pasa es que no es el mismo tipo de diferenciación. Problema es que la palabra se repite. La célula del cáncer, que es la célula indiferenciada, era una célula normal que se transformó a una célula que ahorita mismo es irreconocible. Esa sería una célula indiferenciada producto de una neoplasia. En este caso, no solamente la morfología, sino que es una célula que no le hace caso a factores de crecimiento, no le hace caso a freno del ciclo celular, no le hace caso al sistema inmune. No solamente es esa indiferenciación. Es una célula que literalmente es rebelde, una célula anárquica, la célula del cáncer. La célula mesenquimal es indiferenciada porque se puede convertir en cualquier otro tipo de célula, en este caso la mesenquimal, dentro de la línea del mesodermo. ¿Qué diferencia es fundamental ahí aparte de la histogénesis en sí? Que la célula mesenquimal indiferenciada, ella sí le tiene que hacer caso a sus respectivos factores de crecimiento y a sus respectivas señales de transducción. Esa célula indiferenciada embrionaria de la línea que más te guste, endodermo, mesodermo, ectodermo o cresta neural, sí cumple las señales de la señal de transducción y también cumple respectivamente con los factores de crecimiento pertinentes. De hecho, ese factor de crecimiento es lo que hace que esa célula mesenquimal se convierta en un fibroblasto, o un adipocito, un condrocito. O sea, no es porque le dio la gana a ella, es porque ella aún tiene la capacidad de diferenciarse en un tipo específico de célula, pero eso está comandado por un respectivo factor de crecimiento que trabaja como una señal de transducción. Si responde a señales. Mientras que la del cáncer, nada que ver, ¿no? Esta hace lo que le da la gana, esta no sigue reglas. Es una célula totalmente de la anarquía, hace lo que le da la gana. Entonces, el problema ahí es que los términos indiferenciados se repiten, ¿ok? Pero en el caso de la neoplasia, quiere decir que la célula indiferenciada no se parece a su célula de origen. En este caso, con la mesenquimal, ¿cuál es la célula de origen? Ella misma es la célula de origen, que se va a diferenciar en otras, siguiendo las reglas de los factores de crecimiento. Más o menos por ahí va la cosa. ¿Qué más? Profe, Sí. una consulta. Cuando usted está hablando de los macrófagos, que era que cuando no podían trabajar bien, ellos como que ampliaban su tamaño, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasaba allí? ¿Ellos sufren de apoptosis o
reducen su tamaño. Es que no me quedó muy claro eso. Plantéalo de nuevo, por favor. O sea que si cuando ellos crecen, cuando ellos no pueden trabajar bien, ellos amplían su tamaño, como usted No, ya comentó. sé, ya sé, ya sé. Ajá. No es que no puedan trabajar bien, es que hay macrófagos que no tienen que trabajar, que en este caso serán los monocitos. Tú tienes monocitos circulando en toda tu sangre, que son monocitos que están patrullando, por así decirlo, y no tienen una función puntual. Su función es estar disponibles para cuando los llamen, para entonces ir a los respectivos tejidos conectivos y ahí entonces diferenciarse en macrófagos y entonces cambiar su morfología, crecer, sintetizar más organelos para poder entonces cumplir, por así decirlo, su función fagocítica. Mira, un buen ejemplo para eso es una pistola. Una pistola está cargada. La pistola puede estar cargada, pero si tiene el seguro, no va a cumplir su función. ¿Okay? Ese sería el monocito. Lo tienes ahí, pero con el seguro puesto, la pistola no va a funcionar. Cuando tú se mete un malante en tu casa, usted tiene la pistola, ahí le vas a quitar el seguro. Entonces, ahí la pistola sí puede disparar. Entonces, cuando el monocito recibe el estímulo de que el cuerpo está bajo ataque, él llega al sitio de batalla y se transforma o se diferencia en un macrófago. Le quitas el seguro y entonces el monocito se diferencia en macrófago y ¡bluf! Crece de tamaño, tiene más lisosomas, más retículos, etc. Y entonces ahí es que puede él fagocitar. No es que el monocito no sirva o no haga su trabajo, es que no hace falta que él esté 100% activado todo el tiempo. Eso consume mucha energía y eso es ineficiente. Pues como tener en tu casa una pistola, tú no la vas a tener cargada y con el seguro quitado. O sea, eso es peligroso. Lo mismo ocurre en tu cuerpo. Si el monocito estuviera siempre activado o el macrófago siempre activado, tu cuerpo, tus tejidos sufrirán mucho daño, que eso es lo que puede ocurrir en enfermedades autoinmunes. El propio sistema inmune destruye los tejidos sin querer queriendo o queriendo queriendo. Entonces no es que el monocito no es que esté dañado ni esté defectuoso, simplemente está inactivo. No hace falta que ataque, pero si es llamado a atacar, lo va a hacer. ¿Okay? No es que hay un daño. ¿Okay? Ellos están perfectamente competentes para diferenciarse hacia macrófagos con su respectiva función. Ah, vale, gracias. ¿Qué más? Profe, una consulta. Uh-huh. Usted dijo que, por ejemplo, cuando un paciente tiene una herida, pues, la Ajá. gente siempre ha escuchado que no echarle alcohol o echarle agua oxigenada, pero he escuchado que es malo, pues, pero no sé. Lo que pasa es que no es que ¿por qué es malo? Porque ¿de dónde nace la iniciativa de la herida o del agua oxigenada? De limpiar la herida. ¿Ok? La iniciativa nace de eso, de limpiar la herida. Son elementos que limpian. El alcohol tú sabes que limpia, ¿no? Pero el problema es que en una herida estas sustancias son muy, ¿qué palabra uso yo? Es que la verdad no es corrosivas. Digamos que son elementos muy fuertes, ¿ok? Que sí, barren con las bacterias y los bichos que estén ahí, pero también van a provocar más daño en tu tejido. Es como si, por ejemplo, el alcohol limpia, perdón, el cloro limpia. Sí, el cloro limpia. Tira cloro en el piso y tu cloro te va a dejar el piso limpiecito. Ahora, ¿por qué no te echas cloro? ¿Por qué no te bañas con cloro? ¿Ah? Tú ahorita al baño y tú haces una esponja y te vayas con cloro. Va a quedar limpiecito, ¿no? Va a quedar todo pelado. El cloro es muy fuerte. Lo mismo ocurre con, por ejemplo, la oxigenada. Es muy fuerte. Es un elemento que es demasiado fuerte y sí, mata microorganismos, pero también genera otro tipo de daños que en definitiva terminan causando más perjudicial que beneficio. Tú sabes, cuando tú rotes en los hospitales, pacientes con úlceras, heridas, etc. El mejor método para limpiarlo es solución salina y el jabón ese rojo que es la clorhexidina. Jabón, agua y jabón, y eso es suficiente. Eso de echar y que yodo, etcétera, es una mezcla, más no es mejor. ¿Okay?
más no es mejor. Tener una sustancia tan fuerte para limpiar a veces no es lo mejor. Pues sí, limpian, pero también provocan más daño y eso al final, de forma neta, eso es deleterio. ¿Okay? Más no es mejor. Gracias, profe. Vale. ¿Qué más? Bueno, muchachos, si no hay más nada, los dejo porque tengo que cumplir con otros compromisos para variar. Entonces, chao, cuídense y nos veremos nosotros entonces el viernes. Hasta luego.